Recientemente ha habido una polémica en redes por las mini excavadoras venidas desde China. El chico que lleva el canal de Aquarius HD ha comprado una mini excavadora y le ha salido totalmente rana. Y están ardiendo las redes por toda la polémica que ha surgido alrededor de esta mini excavadora. Así que, como estaba en la Smallpeak, he decidido ir a visitar todas las mini excavadoras que encontremos a partir de 2 toneladas hacia abajo para ver cómo son las calidades que traen aquí a Europa, si pasan o yo considero que pasan las calidades y las cualidades para poder trabajar en suelo europeo. Os pongo un poco en contexto. Este hombre se compró una máquina a través de una plataforma de internet que todos conocéis. Esto os puede parecer mejor o peor idea, pero lo que vamos a juzgar es la fabricación, que es de lo que nosotros entendemos. Al principio estaba todo bien. Bueno, le dio un pequeño fallo en la bomba de combustible, cosa que no me parece muy normal. Después se le empezaron a romper los cables que van desde la cabina al chasis, cosa que ya empieza a ponerse más fea porque ya estamos viendo que no hay unos ajustes en condiciones, y ya no hablar de los latiguillos que al ir tan justos empezaban a rozarse entre sí, generando pequeñas fugas. Y así todo esto no era suficiente, a las 60 horas de funcionamiento llegó la gota que colmó el vaso. El cilindro encargado de hacer los ángulos en la pala se rompió, pero no se rompió de cualquier lugar, se rompió de la parte de atrás de la botella. Es decir, se desoldó del chasis, lo cual hace que sea muy complicada su reparación, ya que el acceso al mismo es muy difícil. Y a la vista está que las soldaduras no eran adecuadas para el trabajo que hace. Podemos ver claramente cómo no existe penetración alguna en esa soldadura. Pero esto no acaba aquí. Lo más gracioso fue la reacción que tuvieron los vendedores al ver los vídeos que les había hecho. Decidieron responder con otros vídeos, incluso faltándole el respeto, lo cual desde una marca es algo bastante raro. Esto evidentemente ya hizo que las redes explotasen por completo, y aquí entrase a opinar todo el mundo, que se había hecho un mal uso de la máquina, que si las máquinas chinas son una porquería. Bueno, lo que os puedo decir yo como persona que lleva viendo máquinas desde que tiene uso de razón es que se ve perfectamente cuando algo se ha hecho bien y con cariño y pensando las cosas antes de que sucedan, y cuando algo se fabrica por fabricar. Pero cuidado, que esto no es un problema de nacionalidades. Como todos sabemos, el gigante asiático es la punta de lanza en lo que a innovación y a fabricación se refiere. Así que, nos guste o no, hace muchas cosas bien. Pero como en todas las grandes familias, siempre hay una oveja negra. Vamos a tratar de localizarlas y ponerlas en comparación con aquellas que sí hagan las cosas bien. En este caso nos han dicho que el motor que monta es de Kubota, y vamos a analizar aquellos componentes más en detalle. Ya sabéis, a mí me gustan los pequeños detalles, las cositas que marcan la diferencia. En este caso hay algo muy curioso, si bajamos aquí, y es que los ejes están montados con tornillería. Llevan un bulón roscado con una tuerca autoblocante. Cuando vi esto por primera vez pensé que era una forma de economizar, pero la verdad que hay formas más fáciles y económicas de hacer esto. Me fui a casa pensando en ello, y la verdad que llegué a una conclusión un poco conspiranoica. ¿Sabéis cuando apretáis una rueda y os pasáis y las pletinas se juntan tanto que esta deje de girar? Así que quiero pensar que no lo hacen para evitar holguras, porque es una chapa bastante gorda, pero me da que pensar. Lo podemos discutir si queréis en los comentarios. Y si vamos al otro lado, ven por aquí, el bulón que estamos viendo que va roscado, en este caso termina en una cabeza plana, con forma para sujetar lo que es el bulón. Desde aquí se vea. Ahí veis, esto me genera un poco de dudas. También fijaros que cada uno tiene como una terminación diferente. Por ejemplo, este bulón está hecho con el típico pasador roscado a chasis y esta forma de biela. Pero luego, por ejemplo, venid a este, tenemos aquí, bueno, en este caso dos arandelas planas, no son de calce porque van por la parte exterior. Y aquí termina en bulón con roscado al chasis como el anterior, particular, que cada una tenga un poco una fabricación. Si nos fijamos, en este caso el engrase no va por bola, va por cono, y los ajustes, baja aquí si puedes. Mira qué curioso este engrase. Esta chapa habrá que quitarla porque este engrase no está para nada práctico. Lo bueno que viene protegido, pues es una zona que puede recibir golpes, viene protegido para evitar que le demos un golpe a la hora de trabajar. Fijaros los engrasadores, son cada uno de su madre y de su padre. Y no es casualidad que los engrasadores de la máquina sí sean de bola y los de los cilindros sean de cono. Esto es porque han comprado los cilindros que venían ya con ese engrasador y no los han cambiado. Veo algo justo. Vamos a la parte hidráulica. Ya sabéis que es muy importante en estas máquinas las zonas por donde se produce en paso de latiguillo. Por ejemplo, aquí hay una curiosidad que, como podéis ver, hay un pasamuros. No hay un agujero para pasar el latiguillo, sino hay un pasamuros. Esto es un raccord roscado a los dos lados. Esto lo han hecho para poder pasarlos por dentro del brazo y que vayan más protegidos. Pero ese pasamuros va a estar sometido a torsión, lo que me hace dudar si no se va a terminar aflojando solo. También me genera curiosidad, fijaros aquí, uno es una toma y el otro simplemente es soporte para la toma de abajo. Un doble efecto, entrada y salida de aceite,
y esto simplemente es una barra. ¿Qué necesidad de soldar sobre un cilindro cualquier cosa para simplemente sujetar un latillo? No hay ninguna necesidad. Hay muchas formas mejores de sujetar eso sin tener que andar haciendo estas cosas. Van protegidos en este caso también con una espiral, pero es una espiral más de goma. No es tan dura como las espirales que estamos acostumbrados. Otra vez, soldado en cilindro, una cosa que me da mucha manía. Cuantas menos cosas, mejor. Más de lo mismo, soldadura, soldadura. Y ahora vamos a la parte que soporta todo lo que es la fuerza de la máquina. Tenemos una pieza entera. En este caso no parece fundición, son 2 pletinas soldadas a una tercera, que se ha hecho todo doblando pletina y luego soldando. El cordón de soldadura se ve bien, no parece un mal cordón, y no es una pieza de fundición, lo cual tiene sus ventajas y sus desventajas. Evidentemente abarata mucho el coste a la hora de evitar moldes, etc. Vamos a la parte de atrás y vamos a ver qué esconde la máquina por dentro. Esta vez hemos tenido la suerte de que está abierto, lo cual se agradece y lo cual también es un punto positivo para la marca, porque no tienen nada que esconder, digamos. O eso pensamos. ¿Qué tenemos por aquí? Pues como nos han dicho, máquina de combustión, motor Kubota. En el vídeo vais a ver que todas montan exactamente el mismo motor, un motor Kubota. ¿Por qué montan este motor? Seguramente sea por cuestión de tamaño y eficiencia. ¿Dónde podemos comprar ese motor? Pues lo podemos comprar, como ya sabéis, en Friday Parts. Tenéis el motor entero para comprarlo, pero no solo eso. Tenemos un montón de piezas, repuestos para mini excavadoras chinas, japonesas, estadounidenses, alemanas, de todos los sitios. Cuando vas a pedir piezas siempre suele haber un problema, y es que sin número de referencia no la encuentras. Bueno, en Friday Parts eso está solucionado. Si tú buscas el modelo de la máquina y la pieza que buscas, te van a aparecer las opciones disponibles. Luego puedes meterte y comparar las referencias que te van a salir directamente en la descripción de la pieza. De esta forma te quedas tranquilo y tienes una opción de poder encontrar las piezas. Y si no, siempre el servicio técnico está ahí para ayudaros y encontrar la pieza que necesites. Tenemos filtro de aire, filtro de gasoil. El motor está bastante escondido, que para trabajar en él no sé qué tal, con el arranque de motor y alternador. La verdad que no hay mucho que ver. Aquí asoma, por ahí. Ahí está. Ahí veis el conjunto de bombas, 2 bombas puestas en serie. Bueno, realmente son 2 bombas en tándem, están puestas sobre el mismo eje, pero trabajan de forma independiente. Una para los movimientos del brazo y otra para lo que es las orugas o girar. Estas van a ir un poco justas, ya que el caudal que dan para hacer, por ejemplo, 2 movimientos se va a quedar algo escaso. Lo ideal siempre es ir a una bomba de pistones. Pero como veis, reparar aquí va a ser algo complicado, pero es que es normal. Si queremos algo mini, pues las reparaciones también van a tener que ser de la misma manera. Fijaros por aquí, el paso de tubos y de cables esta vez no va protegido. Mejor o peor, a mí me gusta más así, a la vista. Bueno, estamos en stand de Ripa, otra de las marcas que traen máquinas de China. En este caso tienen servicio técnico en algunas ciudades, yo creo que por mi zona de momento no lo tienen. Y vamos a ver esta máquina, que ya es un poquito más grande, ya se la ve con un poquito más de cuerpo y algo más de carácter. Y vamos a ver qué es la diferencia de las otras máquinas más pequeñas que hemos visto. Vamos a analizar en detalle. Vamos a ver en este caso los bolones, ya les veo con mejor pinta. Fijaros cómo están todos sujetos por su respectivo tornillo, no llevan doble tuerca, cosa que no veo necesaria, y cada uno con su respectivo engrasador. Como veis, esta tiene hasta grasa, más una grasa de un color que me gusta. En este caso no vemos arandelas de ajuste, lo cual puede ser buena o mala señal. No le veo que tenga mucho juego, la verdad que la máquina se ve bastante compacta. También pues con tensión y demás, pues evidentemente no es lo mismo. El montaje es muy similar a las otras que hemos visto. Tenemos una pletina ya más gorda y en este caso va con un útil para poder mover la pala y darle una inclinación. Cosa curiosa de este útil, si venimos y seguimos el tubo este que tenemos aquí, vamos a un enchufe rápido, lo cual está bastante bien. Ya no tenemos solo una llavecita como teníamos en la otra, sino un enchufe rápido que ahora giraríamos y podríamos sacar y cambiar el implemento de una forma más rápida. Aquí tenemos una válvula que supongo que será de selección, una válvula posiblemente para cambiar el tubo de una dirección a otra, hacia donde va el aceite. Vemos que los cilindros que montan son bastante genéricos, que casi todas las máquinas montan un cilindro muy similar, con las soldaduras como ya hemos estado hablando, tubo rígido en una de las tomas, y esta sí que es verdad que los ojos los veo un poquito más grandes, con un poquito más de pared. Engrasadores no llevan montados, supongo que simplemente igual por la feria, no sé, pero hay algunos que ya veis que están con tapones. Si venimos por aquí, vemos más engrasadores, este un poco más cómodo y ya la chapa no está cubriéndolo ni tapándolo. Ahora, los latillos no podemos ver cómo pasan por arriba. Ya os digo yo que tienen juego, que están bien, que no se notan tensos ni con formas raras.
Esta vez, en vez de ir protegidos, vienen con un muelle para darle tensión y que tienda al menos a alejarse de la máquina, y de esta forma podemos cortarlos, golpearlos o engancharlos. Con el muelle quedan un poquito más tensos y nos evitamos ese problema, además de protegerlos un poco más. Aquí hay un fuego que se les habrá caído y lo han metido ahí como han podido, pero bueno, eso es normal, del transporte de ir y volver. Ahora, importante respecto a las demás que hemos visto hoy, ya vemos que esto ya sí parece una pieza de fundición, bueno, dos piezas de fundición, en este caso unida también por una tercera esquina para darle más fuerza. Este ya se ve con más cuerpo, y los latillos por lo mismo pasan bastante justos, pero bueno, tienen algo de juego. Esto al final, como os digo, chicos, es prácticamente inevitable, pero no se ve mal. Yes. Ok. Muchas gracias. Vemos que el montaje que hemos visto es muy similar al anterior. Esta está más compacta porque evidentemente lleva más cosas, y la veo con más cabeza, con más compensada, montada igual con un poco más de cariño, pero evidentemente poco espacio para poder reparar. En esta ocasión tenemos cabina cerrada, y algo que me ha gustado, un detalle, fijaros los pedales que son de aluminio, lo cual pues al final le hemos metido mucho peso a la máquina, pues estas cositas ni tan mal, se ven de mejor calidad. Me gusta que estén hechos en aluminio, son materiales sencillos, plásticos sencillos, pues al final los costes trata siempre de abaratarlos en zonas que no son tan críticas para la seguridad. Bueno, como curiosidad, viene con una caja y vamos a ver qué lleva dentro. Llevamos llave de carraca, que parece de 3/8, con un jueguito de llaves, para una junta de algún colector o del tubo de escape, una llave inglesa. Vamos a ver la calidad de la llave inglesa. Bueno, la calidad de la llave inglesa vamos a dejar ahí. Yo creo que sí, que es para colocar un refresco dentro de la cabina. Ok. Tenemos una engrasadora manual, bien, práctico, un filtro de aire, y esto que antes he visto, unas llaves Allen también tenemos por aquí. Y antes he visto unos chicos que sacaban de aquí un trípode, no sé por qué ni para qué motivo, si lo sabéis dejad en los comentarios, pero llevaba también un trípode. Y por aquí un fuelle para la engrasadora. Aquí lleva un bote de grasa. Oye, para que cuando te llegas a casa te pongas a funcionar con ella directamente. En este caso tenemos unas 780 kilos, una máquina más chiquitita. Algo que sí me ha gustado es que, por ejemplo, esta pieza de aquí, si os fijáis, está hecha ya en fundición. ¿Qué quiere decir esto? Que es una pieza ya más pensada, más dedicada. La parte buena, no dependemos de la calidad de soldadura que tenga la fábrica. La parte mala, el repuesto va a ser un poco más complicado de encontrar, porque ya no es una pletina con un casquillo soldado. Como veis, las terminaciones son mucho mejores que si fuese soldadura, pero claro, ¿qué pasa? Si esta fundición es de una mala calidad, si el metal que se funde no es bueno, al final vamos a tener una pieza peor. Entonces, eso no lo vamos a ver ni lo va a saber nadie. Y posiblemente la fundición o la colada de la máquina que te compres hoy sea diferente a la que te compres mañana. Entonces, es un tema de conflicto, pero por lo menos lo que es en limpieza y en cómo queda la máquina queda mucho mejor. Bueno, íbamos muy bien con Ripa hasta que, sorpresa, sorpresa, vimos un ajuste nefasto. Esto es solucionable, evidentemente, pues poner unas arandelas de calce y listo, pero está ahí. Y yo pasante. Engrasadores en todos los sitios, engrasadores todos protegidos, todos del mismo tipo, también cosa que se agradece porque no tienes que andar cambiando la engrasadora, como la otra también tiene una caja, pero como esta es mini, pues también tiene una mini caja. A ver qué guarda esta. No hemos pedido permiso para abrirla. Aquí tenéis más o menos lo mismo. Tenemos otro juego de vasos, una correa para soltar filtros. Está bueno, también nos puede servir para soltar cilindros si no están muy allá. Una pequeña llave multiusos, es un poco las diferentes medidas que puede tener la máquina. Interesante, con los diferentes hexágonos. Esta puede ser muy práctica para llevarla en el coche. Me gusta. A ver qué tal el material. Tenemos también un pack de grasa con su engrasadora, llaves Allen, y esto parecerá un embudo o algo así, desconozco. Interesante, oye, se agradece. Siempre que regalen cosas no te vas a quejar. Fijaros aquí, como lleva una serie de engrasadores,
Estos engrasadores llevarán un tubo que llegue hacia las partes móviles que no están visibles. Un buen detalle, que estén aquí expuestos y que puedas rellenarlo. Esto es muy común en maquinaria. Las zonas que no tienen un engrase directo, pues llevan un sistema de engrase externo para poder llegar hasta ellos, simplemente con un tubito. Ok. Bueno, vamos a ver el motor. Me están mirando un poco mal, así que lo vamos a ver rápidamente. Motor pequeñito, bastante escondido también. Obviamente volvemos al problema del espacio. Y el sistema hidráulico me gustaría verlo, pero la verdad es que no lo veo. Aquí está. En este caso solo monta una bomba. Pero bueno, ya veis que aquí el problema de siempre es el del espacio para reparar. Y vamos a dejar esto aquí. Uy. Os diría el nombre, pero no sé pronunciarlo. SDLG. Es el G, supongo, algo así. Y en este caso, ¿qué tenemos? A ver, el montaje se ve bastante sencillo. El cilindro me gusta, que ya se ve de una calidad diferente, o porque está pintado amarillo, pero no sé, lo veo con un poco más de cuerpo. Tema de ajustes y demás, este me gusta, fijaros, importante. Mirad aquí, este lleva ajuste, pero lleva dos arandelas que serán de aluminio o de acero, pero ya son dos y dos en cada lado. Ya ves un ajuste un poquito más pensado, no una arandela de plástico, que va a durar lo que yo os diga la arandela de plástico. Lo demás, pues buenos hierros, ya veis que son 1900 kilos, pero ya tenemos una máquina que ya se ve con cuerpo. Evidentemente ya no es una mini, pero bueno, si quieres algo que te dure, pues efectivamente esto va a ser más duradero. Vamos al punto crítico que tenemos aquí, el punto crítico del anclaje. Vemos una pieza en fundición bien grande, con fuerza, no creo que se parta en ningún momento. También donde van los casquillos y demás, todo hecho en fundición. Abrimos y, sorpresa, ¿veis algo diferente? Ahora pondremos los dos vídeos uno al lado del otro, pero como veis hay un montaje bastante similar. Bueno, estamos con Sunwar, que se parece mucho al Anwar, pero no tienen nada que ver. Y ya viendo así algunas cosillas ya veo que las calidades mejoran bastante. ¿Qué podemos ver? Si nos fijamos temas soldaduras, unas soldaduras bastante correctas. Los perfiles también ya se van un poquito más. Tema casquillos, esta vez ya sí que montamos todo igual, con el tornillo y el casquillo de seguridad, sin cosas raras ni extras. En la pala tenemos dos pletinas de un grosor considerable. Los cilindros tienen mucha mejor pinta. No solo porque se molestan pintarlos. Fijaros ya la racorería, este codo ya parece más de alta presión, con una tuerca loca, y los sistemas de tuberías y demás se ven bastante mejor que lo que montaban el resto de marcas. Si nos vamos, fijaros aquí, esto es interesante, como tenemos el latiguillo, los que van por exterior, los que van para los complementos, ya con tubo rígido. En las otras que hemos visto, la mayoría iban con tubo flexible y por la zona de dentro del caño, bueno, dentro del brazo. En este caso hay algunos que aún van por aquí, sobre todo obviamente en las partes de articulación, no, porque en las partes fijas podemos meter tubería, pero en las partes de articulación tenemos latiguillo. Pero hay algo que me gusta bastante, que son estas fundas que le han puesto, le quedan bastante bien y algo lo protegerán al latiguillo. También tenemos bastante espacio por la zona, no hay aristas, no hay cortes vivos, no hay nada, simplemente pues 4 tubos bastante bien colocados, que luego al estar con tubo rígido aquí, fijaros que al estar con tubo rígido ya en esta zona de aquí, permitimos a los latillos llegar a un orden mayor. Luego ya con latillo rígido, pues ya llegamos hasta el final. Y luego en la parte final volvemos a pasar de tubo rígido a latiguillo. Todos estos latillos pasan por la parte de aquí. Aquí sí que es verdad que ya le veo mucho más justo. En las demás que hemos visto iban por la parte inferior, él estaba por la parte superior y hacen una especie de S. Fijaros cómo hacen una S aquí, entrando por arriba y vuelven por aquí abajo. Esta parte sí es verdad que me gusta un poquito menos, porque estás obligando al latillo a hacer 2 curvas cuando igual no había necesidad, cuando podías haberlo mandado todo por aquí y evitarte esa curva. Ya sabéis que soy partidario más del latillo flexible que del latillo rígido. Ventajas, el espacio, los reducidos que son. Desventajas, que si rompemos uno, el tubo siempre es algo más difícil de cambiar. ¿Por qué? Porque si yo tengo un pinchazo, por ejemplo, en esta zona de aquí, tengo que hacer un codo, o recorto aquí y hago el tubo justo en la zona esta que se ha pinchado,
o tengo que hacer todo el cambio de latillo haciendo todas las curvas, etcétera, o meto ya un latillo yo directamente, que no tengo que andar pensando en curvas ni nada, simplemente colocar las bridas y sustituirlo. Pero bueno, sí es verdad que le da mucho más limpieza y es mucho más recogido. Respecto a lo que holguras se refiere, no tienen holguras, pero fijándome creo que llevan plástico, ¿vale? Llevan aquí unos calces de plástico, que por lo menos están mejor puestos y están ya, no como las otras marcas que hemos visto que tienen mejor traza. Tema holguras bien, no se le ve que tenga nada que baile, nada que se mueva raro. Está engrasada, está así. Hay muchas que hemos visto que ni siquiera están engrasadas. Y aquí vemos el paso de tubos, otra zona crítica donde se suelen dar los problemas. Está bastante recogida, pero la veo bastante rígida y poco espacio. Y aquí sí que es verdad que hay posibles zonas de corte. Fijaros en esta parte, curioso, cómo lleva arandelas de calce, pero las lleva con una lengüetita. Que esto está bien, pues primero porque si desaparece la lengüetita es que has perdido la arandela de calce porque se ha roto. Así lo sabes. Y por debajo tenemos dos arandelas de calce, me parece, pero en este caso que son de bronceo similar. Luego el conjunto entero es una fundición que se ve bastante bien, con fuerza, pero es todo una fundición. Volvemos a lo mismo, ¿no? Dependerá del material y de la calidad de la fundición y de la colada, de que luego la máquina sea resistente. Tenemos, como en otras máquinas que hemos visto, un engrase centralizado de las partes móviles del interior de la máquina. Otra máquina china, en este caso tenemos la marca Vance y podemos ver tema bulones, otra vez. Tenemos tornillería, un bulón roscado con la parte de atrás con forma de bulón. Ya es algo raro, ya lo estamos viendo en más máquinas. Supongo que es la forma más económica de hacer esto. Tema holguras, ya veis, ya tiene holgura. Es una máquina nueva, ya la podemos ver con holguras. Cilindro comercial, hay bastante espacio. También es verdad que no lleva mucho sistema, así que lo tiene fácil en ese sentido. Los otros entran por aquí, fijaros aquí el detalle, se le han puesto gomas, pero va muy justo. Esto con el tiempo, evidentemente, es un punto donde la máquina seguramente corte latillos. Vamos para la parte de atrás, vemos que no hay ajustes, más que el puro ajuste mecánico, no hay arandelas. Pero aquí, por ejemplo, no vemos holguras. También es verdad que aquí ya está el peso de lo que es el brazo. Quiero volverme a detener en esta solución de los bolones, ya que pensándolo bien, si esta rosca llega hasta la orejeta o incluso peor hasta el cilindro, este va a hacer como una lima destruyendo lo que esté a su alrededor. Imaginaros las holguras que puede generar esto. Además de que las zonas con filetes, es decir, con rosca, son más propensas a partirse. Por no hablar ya de que la tuerca con autofrenante, ni siquiera el nylon parece que llegue a tocar la parte de la rosca, por lo tanto tampoco sirve para nada. Pero aquí, por ejemplo, no vemos holguras. Por esa parte, bien. Vamos a ver si tenemos la suerte de que esté abierta y no nos dicen nada. Sí, podemos ver. Fijaros. La parte importante de aquí, primero que son todas iguales. Ya habéis visto que lo que es tema motor y repuestos son todas iguales. Pero lo bueno es que el tema de repuestos es accesible. O sea, las cosas que son intercambiables pues son accesibles, ¿no? Por eso lo ponen todo aquí. Tenemos el filtro al aire accesible, los líquidos accesibles, el del gasoil también bastante accesible. Pero como todas, ya veis que son por dentro una foto una de otra. Mirad, esta es la primera que vemos que lleva montado un ojo en vez de un racor. Otra cosa que no he visto en las demás, los niveles de aceite. No me he fijado, pero mira, este sí me ha gustado. Tenemos ahí el nivel de aceite y al otro lado, bueno, en un lado tenemos el de aceite y ese es el de gasolina. A cada lado tenemos uno. Volvemos a tener una fundición ya sé, una fundición de algo peor calidad. Fijaros cómo hay bastante espacio, pero fijaros la sección de los latillos, es minúscula. Y vamos a ver el tipo de malla que lleva. A ver este que está... Fijaros, este latillo está pelado, no lleva cubierta, pero no lleva tampoco indicación. No nos sirve, no podemos saber si es una doble malla, si... Yo, viendo lo duro que es esto, daría por hecho que son latillos de una sola malla. En este caso estamos hablando de una máquina de unos 1200 kilos y como podéis ver en la placa no tiene aún la autorización de la CE. No tenemos pegatina de CE, cosa que ya nos hace dudar a la hora de comprar o traer una máquina de estas. Y como podemos ver, de momento empezamos bien. Tenemos en la chapa el logotipo de la CE y una pegatina de la CE, que eso quiere decir que pasa la normativa europea. Vamos a empezar por lo que es el brazo y por las calidades de material. Lo que podemos ver aquí es todo pieza a corte láser, posiblemente. Son dos piezas de fundición, parece. A nivel hidráulica
tiene unos prensados un poco así de aquella manera. Otro detalle de construcción, aquí por ejemplo yo en estas partes agradecería unas arandelas de calce, porque con el tiempo, si no hay arandelas de calce, el desgaste va a ir directamente a lo que son las horquillas y a lo que son los ojos de los cilindros. Mira, esta tiene una de plástico, pero me temo que esta que lleva aquí seguramente sea más por una cuestión de ajuste prefabricado que por una cuestión de diseño, porque esto lo he encontrado muchas veces en marcas chinas que se colocan arandelas de plástico o de aluminio para ajustar pequeños desvíos que ha habido en fabricación, etcétera, y quitar pequeñas holguras que han podido salir. Pero eso, un punto negativo que le encuentro es eso, falta de arandelas para evitar problemas de fricción. Es que si os fijáis, en este lado tenemos una que sobresale, que está un poco mal puesta, pero en este lado no hay. Si estarían puestas a posta, seguramente estarían a los dos lados con las micras que necesitarían, pero solo hay en un lado. Y esas son rectificaciones. Salida en codo rígido. Ya sabéis que yo siempre que pueda prefiero roscado directamente, sin codos ni nada, y ya pondré el codo yo en el latiguillo, pero entiendo que es una forma de mejorar espacios. Tenemos aquí que es simplemente para sujetar el latiguillo, soldado al propio cilindro, cosa que tampoco me gusta porque ya sabéis que todo lo que sea soldadura en cilindros luego nos puede conllevar a que el cilindro funcione mal, porque al calentar esta zona se puede reducir. Entonces no entiendo muy bien la necesidad de hacer una soldadura aquí, que te complica mucho la vida, te puede fastidiar el cilindro y no hay ninguna necesidad. Esto lo puedes sujetar de 1000 formas, evitando soldar ahí lo que a futuro puede ser un problema, y es simplemente para sujetar un latiguillo. Zonas de conflicto donde hay curvas muy cerradas, vemos que están protegidas, por ejemplo, en las entradas, eso se agradece. Fijaros aquí como se ve algo más de juego en lo que es en la pala, y como otra vez no tenemos arandelas de calce, de hecho ahí se ve la grasa perfectamente como sale. Muy a favor, justo la zona de paso, aquí con una brida, una goma para evitar que se pille. Ya me he manchado de grasa, chicos, hasta cuando voy de domingo me mancho de grasa. A ver, el otro paso importante, tenemos un tubo gigante para lo que es tema de latiguillos, todos protegidos con una manguera tipo como las de fontanería de tipo braquial, y toda protegida así. Curioso. Bueno, se hace su labor, si no se pillan y se doblan y luego es un problema, porque esto al tener las paredes así de forma braquial, cuando tú quieres pasar un latiguillo se te traba. Y esto está muy bien, queda muy limpio, pero es verdad que luego a la hora de pasar un latiguillo o ver posibles fugas o problemas, pues puede ser algo a tener en cuenta, desde luego. Bueno, chicos, estamos en Sunny, que es un poco la referencia a nivel de máquinas chinas en España. Ya estamos hablando de unas máquinas que pasan por una serie de controles y con un servicio técnico dentro de España. Vamos a ver si de verdad la calidad china, pero con los estándares europeos, que ahí está el problema, ¿no? El nivel de calidad que exige la Unión Europea, que es el que a la vez protege al consumidor. Entonces vamos a ver si con estos estándares y respetando la normativa tenemos unas máquinas realmente de calidad y que merece la pena comprar. Sunny, que es el mayor productor de excavadoras del mundo, tenemos gama desde 1 tonelada prácticamente hasta 400 toneladas y ya se está desarrollando la de 600 toneladas. Destaca sobre a otros fabricantes que solo se dedican a un tipo de gama y no aplican muchos conceptos de máquinas grandes a las máquinas pequeñas. Entonces, la filosofía de Sunny es la misma robustez de máquinas, las tiene en toda la gama. Y sorprende en las mini excavadoras. Toda la calidad de componentes de acabado, de soldaduras, de acabados de cabina, de insonorización, de potencia de bomba, pues la aplica lo mismo. Y es donde destaca. En máquinas tan pequeñas como la SY10U, que son 1.200 kilos, pues destaca en una máquina tan pequeña respecto a lo que hay en el mercado la capacidad y potencia que tiene. Y eso se demuestra en la operatividad de la máquina en capacidad de excavación. Sunny opta por la motorización en Europa y en Occidente por Yanmar. Bien, en su momento montaba Volvo, puede ser, hace años. Sí, bueno, han montado y siguen montando porque además es un motor de referencia. En el caso de la más pequeñita, de 1.200 kilos, la SY10U, ya opta por cubota simplemente por espacio. La hidráulica general pues monta bombas de calidad como puede ser Casapa, Hengli y otras bombas que ya están extendidas en el mercado.
Y de la hidráulica, pues genérica, red rod. En cuanto a estructura, todo el tema de soldaduras. En la fábrica de mini excavadoras, que está en Shanghái, pues lo tiene robotizado. Lo tiene robotizado la mayoría, con lo cual los estándares de calidad son altísimos. Y se lo puede permitir por la gran producción que tiene. La parte fundamental es la unión de la hidráulica, la potencia de motor, la capacidad de la potencia de motor. Si tú tienes un motor muy potente, pero un sistema hidráulico deficiente, de baja calidad y con pérdidas, pues esos 100 caballos que puede tener una máquina se traducen en la mitad en operatividad, con lo cual lo único que tienes que forzar es el motor con más consumo y forzarlo en menos longevidad del motor, simplemente para dar la misma potencia. Detalles tan buenos como todos los capotajes metálicos, que eso pues da más fiabilidad. Desmontando, exactamente, a la hora de reparaciones pues es mucho más barato, no tienes que tirar de la fibra. En una máquina tan pequeña como la de 1200 kilos, ya acabamos de ver una diferencia importante. Simplemente ya veis que el acceso a los componentes del motor es absoluto. Y la distribución es totalmente diferente a lo que... Y luego al final, que es lo que le preocupa a la gente, si yo me compro una de estas máquinas y tengo algún problema recién comprada o lo que sea, ¿voy a tener un técnico que vaya a arreglármela? Evidentemente, primero ese servicio está comprometido y está más comprometido con la garantía, y con una garantía tan larga como puede ser 5 años. Todos los pies de pluma, ves, por ejemplo, en estas máquinas que en otros tiran de soldadura, son de fundición, son de una pieza. En esta parte de la máquina, donde muchos optan por fundición, sobre todo las marcas más premium, Sunny ha optado por soldadura, lo cual nos sorprende un poco, pero ellos lo defienden de la siguiente manera. Han generado una superestructura a base de pletinas y soldadura muy resistente. Además, a diferencia de una pieza de fundición, es más fácil de reparar, que eso va con la idea de la marca de poder reparar en campo todo mucho más fácil. Ahora, yo creo que teniendo los robots soldadores han decidido por esta solución porque seguramente ahorren muchos costos haciéndolo de esta forma. Sea como sea, la verdad es que la solución funciona y sí se ve más robusta que otras hechas por soldadura que hemos visto. Tenemos un tubo con tuerca loca, ya sabéis que siempre que se puede lo prefiero. Y otra maldita brida soldada. Los latillos bien protegidos con su respectiva funda. Otro detalle que me gustó mucho es esa brida que sujeta los latillos y evita que se muevan adelante y atrás en la zona donde pueden rozar. Algunos detalles, por ejemplo, esto es una tontería, pero parece una tontería, pero quien se haya molestado por una espiral en esa zona donde puede llegar a rozar el latiguillo y en vez de rozar ahora ya rodaría, pues es un detalle muy a tener en cuenta. Por cierto, esto no es una publicidad de Sunny. Hablé con más marcas, la única marca que tenía gente que hablaba español y que entendía de las máquinas que estaban vendiendo eran los chicos de Sunny. El resto tenían gente que hablaba inglés más o menos y no entendían mucho de las máquinas, entonces las conversaciones no tenían mucho sentido traducirlas porque no aportaban apenas nada. Aquí me despido, espero que os haya gustado este vídeo, siempre me pedís vídeos más largos y bueno, aquí tenéis vuestro vídeo más largo. Ha sido un currazo, darle me gusta, comentar, etcétera, y nos vemos en el siguiente vídeo.